Y bueno muchachos, acá estamos, me compré una tarjeta de video Radeon Pro, como vieron en el título, y en este video, que va a ser un video bastante largo, voy a contarles absolutamente todo lo que ustedes tienen que saber acerca de estas gráficas, mi experiencia. Van a haber pruebas, van a haber muchos conceptos, realmente va a ser un video bastante largo, por eso voy a dejarles abajo en la descripción los timecaps para que ustedes puedan adelantar o retroceder para ir a un punto o a otro, pero desde ya les digo que va a ser un video cargado de conceptos que me parece bastante interesante. Así que hoy sí, más que nunca, los invito a que se pongan cómodos, que vayan por un snack, por un café, por lo que quieran, y de corazón espero que este video les guste. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más, otro video en el canal. Mi nombre es Guillermo y como les decía antes de la intro, aquí tenemos una tarjeta de video Radeon Pro que me compré hace poco. La gente que me sigue en Instagram ya se enteró hace más de una semana que tengo esta tarjeta gráfica. Así que si todavía no me siguen en Instagram, se los voy a dejar acá en la descripción también para que me sigan. Realmente me están apoyando más de lo que se imaginan conseguirme y además se enteran de las novedades del canal, por supuesto, por un tema logístico, ¿no? Que hay que subir el video y editarlo. Ustedes se van a poder enterar de las novedades antes que acá en el canal. Así que ahí está la invitación para todo aquel que me quiera seguir. Pero volviendo a la temática que nos interesa del video, hoy les traigo todo lo que ustedes tienen que saber sobre estas gráficas. Para eso, también como les dije antes, dividí el video en varias partes para hacer que sea más ordenado y bueno, que sea más sencillo de entender los conceptos y de manera de que también sea más ameno a la hora de ver y que no sea tan entreverado, ¿no? Primero que nada vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre las tarjetas gráficas gamer y las profesionales. Y en este punto no me voy a extender tanto porque bueno, ya hay un montón de videos, ¿no? Explicando diferencias sobre Quadro versus GeForce o Radeon Pro versus Radeon RX. Digo, ya hay mucho contenido sobre eso, así que no me voy a explayar demasiado ahí. Solamente un paneo general. Luego, en el segundo punto, vamos a ver dónde es que realmente vale la pena comprarse una tarjeta de video profesional como esta. En este caso, esta tampoco es una tarjeta 100% dedicada al mundo profesional, pero tampoco es una tarjeta de video gamer, es algo ahí como un poco híbrido, por eso aún es mucho más interesante, ya que esta tarjeta gráfica cuenta con el soporte completo para hacer el uso de Radeon Pro y también se puede instalar el controlador normal Adrenaline, que bueno, ya vamos a ver más adelante cómo funciona esta tarjeta gráfica. En el tercer punto vamos a explicar en específico en esta tarjeta gráfica que es una Radeon Vega Frontier Edition, una Radeon Pro Vega Frontier Edition. Vamos a explicar las diferencias entre esta gráfica y la Vega 64, que bueno, en realidad sobre papel a simple vista parecen GPUs casi hermanas, sin embargo tienen bastantes diferencias. En este video se las voy a explicar todas. Y luego vamos a ver algunas pruebas en el mundo profesional. Por supuesto que es lo que nos interesa en este caso. Vamos a ver benchmarks de esta gráfica en el mundo profesional, comparándola directamente con tarjetas Quadro que son muchísimo más costosas que esta gráfica en el mundo profesional, haciendo uso también del controlador Enterprise de AMD, que ahí lo ven instalado, ese de color azul tan bonito. Y también al final, por supuesto, como corresponde, vamos a hacer pruebas en juegos. Obvio, muchachos, por supuesto, una tarjeta de video, por más profesional que sea, tiene que servir para jugar y esta, por supuesto, no es la excepción. Sí sirve para jugar y por eso vamos a estarla probando en algunos juegos y comentando ahí si realmente vale la pena comprarla o no. Así que ahora sí, vámonos directamente al primer tema del video, al primer punto, y es en qué se diferencian las tarjetas gráficas Quadro o tarjetas de video Radeon Pro de sus contrapartes para jugar. En realidad las diferencias son bastantes, pero se dan más que nada a nivel de opciones dentro de la tarjeta gráfica, optimizaciones en el hardware y también otra cosa muy importante es el controlador. El controlador que usan las tarjetas de video profesionales, sean Nvidia o AMD, es diferente al controlador que usan las tarjetas gráficas gamer y por lo tanto estos controladores optimizan a la gráfica
para lo que fueron pensadas. En este caso optimizan a las gráficas GeForce para juegos y optimizan a las tarjetas Quadro o Radeon Pro para entornos profesionales. Esto, por supuesto, obviamente acompañado también dentro de la gráfica de algunas otras mejoras que, bueno, las tarjetas gráficas normales para videojuegos no tienen. Pero en efecto son, se podría decir que casi las mismas gráficas, solo que las profesionales tienen algunos agregados. Esto, por supuesto, hace que la gráfica sea mucho más costosa. Entonces, la tarjeta gráfica profesional no solamente es más costosa por tener más desarrollo invertido en el ecosistema de los drivers, eso es uno de los puntos, también es más costosa porque tanto las gráficas Nvidia Quadro como las Radeon Pro son tarjetas de video que fabrican directamente AMD y Nvidia, o sea, no son tarjetas gráficas que se vendan bajo la manufactura de ningún tercero, o sea, no existen cuadros, por ejemplo, fabricadas por Asus o por MSI, así como tampoco existen Radeon Pro fabricadas, por ejemplo, por, no sé, XFX o MSI o la marca que sea. Estas gráficas son fabricadas directamente por las marcas o, por ejemplo, alguna OEM, ¿no? Por ejemplo, PNY que fabrica las Quadro, pero en el caso de AMD es directamente la misma AMD de manera retail las que fabrica estas tarjetas de video, esta la que tengo acá o todas las de la línea profesional. Entonces, si vemos la gráfica como una tarjeta de video para jugar solamente, no tiene sentido, de verdad no tiene sentido para el 95% de las personas invertir en una Quadro. Y acá se pueden hacer infinitos paralelismos, ¿no?, entre un modelo de GeForce o un modelo de Radeon RX versus un modelo de Quadro o un modelo de Radeon Pro. Por ejemplo, la GTX 1080 Ti tiene un chip gráfico debajo del disipador. Ahí la GPU es el mismo, o sea, el mismo chip gráfico que viene en la Quadro P6000. Bueno, la GeForce GTX 1080 Ti tiene 11 GB de VRAM, mientras que la P6000 tiene 24. Pero bueno, en realidad la diferencia de la VRAM sería como que a simple vista, ¿no? La única diferencia a simple vista, ¿no?, en lo que hardware respecta, porque el chip gráfico es el mismo. El chip gráfico de la Quadro P6000 es el mismo que el de la GeForce GTX 1080 Ti. Sin embargo, el precio de la Quadro es no una ni dos, sino que es casi 4 o 5 veces más que lo que te cuesta una GTX 1080 Ti usada. El precio sigue siendo estúpidamente caro. Esto mismo se aplica, por ejemplo, con la Quadro M6000 versus la GTX 980 Ti o, por ejemplo, la Quadro K6000 versus la GTX 780 Ti. Es lo mismo, el chip gráfico que está debajo del disipador es el mismo, pero las diferencias radican en otro lado que no es el chip gráfico. Entonces, si vamos a jugar, el rendimiento de Quadro y de GTX o de Radeon Pro versus Radeon RX debería ser el mismo. De hecho, incluso es posible que las GTX o las Radeon RX tengan mejor rendimiento en juegos que las contrapartes Quadro o Radeon Pro, ya que su controlador fue pensado y optimizado para videojuegos. Cada parche de controlador mejora y optimiza el rendimiento de tal o cual videojuego. Cada vez que sale un juego importante, un nuevo juego AAA, nosotros vemos que tanto AMD como Nvidia sacan una nueva versión de controlador que, bueno, optimiza ahí sus gráficas de últimas generaciones para poder correr mejor ese juego que acaba de salir. ¿Entienden? Esto no ocurre con el controlador Enterprise, con el controlador profesional, ya que el controlador de una tarjeta gráfica profesional está optimizado para mejorar el rendimiento de la gráfica en entornos profesionales. Entonces ahí ya tenemos una diferencia muy grande, ¿no?, que es justamente entre el controlador. O sea que la diferencia no está únicamente en el hardware de la tarjeta gráfica. ¿Entienden? Entonces es muy importante, y acá entrando ya al segundo punto, que ustedes tengan claro cuál va a ser el ecosistema en el cual ustedes van a usar su tarjeta de video profesional, en el caso de que vayan a comprar una. O sea, si ustedes van a editar videos o editar fotos o van a, qué sé yo, trabajar en grandes planillas de Excel o van a hacer, no sé, algún entorno de trabajo de este tipo, ¿no?, que es un entorno profesional, pero que no hace uso de las tecnologías óptimas, ¿no?, de Quadro o de Radeon Pro. O sea, que si ustedes son profesionales de la edición de fotos o la edición de video, tampoco tiene sentido que se vaya por una tarjeta de video profesional, ya que una tarjeta de video gamer les va a dar el mismo rendimiento. Va a ser
lo mismo, ¿entienden? En el caso de las tareas de renderizado, tanto renderizado y encodeo de video, o renderizado de imágenes, o renderizado, por ejemplo, de videos, o de lo que ustedes quieran hacer por GPU, acá se aplica lo mismo que para los procesadores. Cuando nosotros hacemos un render por procesador, por ejemplo, de una imagen, no sé, en V-Ray, o por ejemplo en Cinema 4D, y hacemos el renderizado por CPU, si tenemos dos procesadores que son igual de rápidos, ¿no? Que tienen la misma velocidad, la misma frecuencia y el mismo IPC, el procesador que tenga más cantidad de cores, más cantidad de núcleos, va a terminar el render mucho antes que el que tiene menos cantidad de núcleos. Cuando el renderizado se hace por procesador, ¿entienden? Si comparamos, por ejemplo, un Ryzen 5 3600 con un Ryzen 7 3800X, por ejemplo, dos procesadores de igual IPC y similares frecuencias, el Ryzen 7 va a terminar el render mucho antes porque tiene más núcleos, ¿entienden? En el caso de las tarjetas gráficas, esto es lo mismo. Si ustedes van a hacer un render por GPU, un renderizado por GPU, por ejemplo, no sé, en Luxmark, o por ejemplo en OpenCL, o por ejemplo en V-Ray, o no sé, en Lumion, o en Twinmotion, o algún software que haga renderizado de fuerza bruta por GPU, la tarjeta de video que tenga la mayor cantidad de CUDA cores o de stream processors, siempre hablando de, bueno, arquitecturas recientes, va a ser la que haga el render antes, la que tenga más potencia bruta para renderizar. ¿Entienden? Y acá, digamos, el escalamiento también es bastante lineal, siempre y cuando, bueno, hablando de arquitecturas similares, ¿no? Una GTX 1080 Ti va a terminar un render antes que una GTX 1080 y a su vez esta va a terminar un render antes que una GTX 1070. En el caso de las Quadro, lo mismo, una Quadro P6000 va a terminar el render antes que una Quadro P5000 y esta va a terminar el render antes que una Quadro P4000. Con las tarjetas de video de Radeon pasa lo mismo, en efecto y sin extenderme demasiado. Cuantos más CUDA cores o stream processors tenga la gráfica, más rápida va a ser en tareas de renderizado por GPU específicamente. Entonces ahí, en este tercer caso, o sea que no sería ni edición de video, que no sería ni edición de fotos, ni nada de eso, si ustedes van a editar haciendo renders, por ejemplo, tampoco justifica comprarse una Quadro o una Radeon Pro. Entonces ustedes se estarán preguntando, pero Guillermo, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cuándo me conviene entonces comprar una GPU profesional? Sí, cuando edito videos no necesito, si cuando edito fotos no necesito, y si cuando hago renders por GPU tampoco necesito. Y acá es donde viene un poco la magia, ¿no?, de las Quadro y de las tarjetas de video Radeon profesionales. Y es específicamente en tareas de modelado, edición y trabajos con modelos de extrema complejidad y de extrema cantidad de polígonos. Ahí es donde realmente está optimizado el uso de Quadro o el uso de una Radeon Pro específicamente. Estos programas podrían ser principalmente, nombrando los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Maya de Autodesk, por ejemplo, AutoCAD, por supuesto, todo lo que es entorno CAD o entorno Viewport, por supuesto, ni que hablar, se va a beneficiar de Quadro o de Radeon Pro, por ejemplo. También todo lo que sea CATIA, que también es otro programa de modelado, o todos los que sean programas de modelado por OpenCL también, como BIM, como Revit, como ArchiCAD. Y bueno, en fin, todo este ecosistema, ¿no?, de programas, no solamente de arquitectura, sino de diseño, de lo que sea. Todos estos programas, ¿no?, donde uno tiene una gran cantidad de líneas, de polígonos, de cosas que quiere mover rápidamente de manera fluida. Acá, muchachos, acá sí que realmente vamos a ver una diferencia notable y abismal entre una tarjeta de video profesional y una tarjeta de video gamer. Y bueno, además de también todas estas optimizaciones que vienen a nivel de hardware y a nivel de software, tenemos algunas diferencias a nivel también de hardware y configuración de hardware de la tarjeta de video. Por ejemplo, las tarjetas de video profesionales mayoritariamente, y no digo siempre, sino mayoritariamente, o sea, es una tendencia, ¿no?, y es lo lógico, ¿no?, las tarjetas de video profesionales suelen venir con silicios y con GPUs seleccionados de mejor calidad que las tarjetas de video gamer. Tiene sentido que el chip gráfico de una RTX 5000, una Quadro RTX 5000, a pesar de que es el mismo chip gráfico que la RTX 2080 Ti, tiene sentido que la Quadro tenga un menor consumo, que tenga unos mejores voltajes, hay un mejor uso de la corriente, en fin, que sean chips seleccionados. Con las tarjetas de video
Radeon, les puedo decir que es así, o sea, se los doy por sentado que las Radeon Pro son chips absolutamente vineados. AMD se nota que se queda con los mejores chips gráficos para ellos, ¿no? Y bueno, ahí es donde construyen sus tarjetas de video profesionales, o sea, las tarjetas de video como esta, que es una Frontier, que debería ser sobre papel una tarjeta de video similar a la Vega 64. Esta tiene un consumo sustancialmente más bajo, usa menos voltaje y la verdad da un rendimiento muy superior por watt comparado con la Vega 64, teniendo prácticamente el mismo chip gráfico, por no decir el mismo, ¿entienden? O sea, las tarjetas de video profesionales, por lo menos las de AMD, son chips absolutamente vineados que ellos seleccionan como los de mejor calidad. Esto, por supuesto, también encarece, ¿no?, el valor final de la tarjeta de video. Así que, en efecto, son más caras por tener chips vineados, son más caras por tener más memoria de video, son más caras por tener también un mayor desarrollo, ¿no?, e investigación en el controlador. Esto es muy importante. Y en efecto son más caras porque las marcas ofrecen hacia los profesionales un producto que debería ser de primerísimo nivel. Y esto se ve claramente en las tarjetas de video Quadro y en las tarjetas de video Radeon Pro. En el caso de las Nvidia Quadro, el salto de precio es mayor incluso que entre las Radeon para jugar y las Radeon Pro. O sea, una Radeon Pro suele costar, qué sé yo, el doble que una Radeon RX normal. O sea, el precio de una Radeon Pro con el mismo chip gráfico que una RX suele ser de aproximadamente el doble. Sin embargo, la brecha de precio en Nvidia entre las Quadro y las GTX es bastante mayor. Una Quadro P6000 cuesta 4 o 5 veces más cara usada que una GTX 1080 Ti, pese, repito, a tener el mismo chip gráfico. Entonces realmente es muy bajo, ¿no?, el porcentaje de gente que realmente hace uso de esa potencia extra. Y bueno, e incluso para personas que podemos hacer uso de ese software donde la gráfica se comporta mejor, por ejemplo, como dije antes, CAD o BIM o Maya o lo que sea, que son software donde las gráficas Pro se comportan mejor que las gamer, incluso ahí, la diferencia de rendimiento, digo, para personas que no sean tan profesionales, digamos que no justifica tampoco gastarse tanta diferencia entre una tarjeta de video Pro y una gamer. Y esto, muchachos, es un hecho. Yo se los digo por experiencia propia. Acá no es que yo esté diciendo que no valga la pena, sino que, digo, el 95% de los mortales no deberían gastar su dinero en una Quadro o en una Radeon Pro. Yo lo hice más que nada a modo experimental y porque encontré esta gráfica a un precio muy bajo, porque hacía tiempo que necesitaba una buena tarjeta de video, porque mi R9 Fury se arrastraba en 3D Max, realmente se arrastraba, era muy lenta, realmente era imposible para mí trabajar cómodamente, por lo menos a esta resolución, de manera fluida en mis proyectos, cuando yo quería exportar un modelo, por ejemplo, de SketchUp o de Revit y lo quería pasar a 3D Max y quería editar las texturas y quería trabajar cómodamente. Cuando era un edificio o algo muy complejo, realmente se me trancaba bastante. Y debo decir que acá sí, con la Radeon Pro, y acá salteándonos ya a la tercera parte del video, al tercer punto del video, debo decir que sí, una Radeon Pro es muchísimo mejor que una RX Vega o una RX 470, 480 o R9 que ustedes se imaginen en entornos profesionales. Realmente esta gráfica es prácticamente el triple o prácticamente 2 veces y media más rápida de lo que era la Fury en 3D Max. O sea, yo estuve viendo el rendimiento directamente con el mismo modelo, con el mismo entorno de trabajo, y esta gráfica me da me da casi el triple de FPS en el mismo modelo. Así que realmente debo decir que el salto es bastante grande, pese a que esta gráfica consume mucho menos de lo que consumía la Fury. En el caso de las Quadro pasa un poco lo mismo. Si comparamos, por ejemplo, una Quadro P5000, ¿no?, que es un chip más pequeño que la GTX 1080 Ti, versus la GTX 1080 Ti, en un entorno de CAD, vemos que la Quadro P5000, pese a tener un chip más pequeño y menos potente, es más rápida. Y esto aquí lo estoy tomando de algunas pruebas que ya hicieron otros reviewers en varias páginas web profesionales. En efecto, muchachos, y terminando con la segunda parte del video, antes de entrar directo con los test de rendimiento. Cómprense una tarjeta de video profesional solamente si ustedes van a trabajar únicamente en entornos profesionales. Si es para jugar, el rendimiento es el mismo o incluso peor
que las tarjetas equivalentes pensadas para jugar. Esto es muy importante que lo entiendan, que se lo graben, muchachos, porque realmente si ustedes van a jugar con una Vega 64 o con una Radeon de estas, el rendimiento incluso puede ser mejor en la Vega 64 porque el controlador está más optimizado. Bueno, y ahora vamos a entrar en la tercera parte del video donde voy a comparar esta tarjeta gráfica Vega Frontier Edition versus la RX Vega que yo tenía antes, que tengo algunas pruebas guardadas. Vamos a ver tanto consumos como voltajes, vamos a ver también temperaturas, un montón de cosas y cifras de benchmark en entornos profesionales. También voy a añadir algunas tarjetas gráficas que, bueno, yo obviamente no tengo acá, pero que estuve sacando los resultados, que los voy a dejar abajo en la descripción también las fuentes donde vi las reviews de estas gráficas. Y bueno, y voy a sacar de ahí resultados de benchmark profesionales de gráficas como las Quadro, por ejemplo, u otras tarjetas gráficas también Nvidia o AMD que yo no tengo acá, pero que sí está interesante incluir en las comparaciones. Así que bueno, antes de ir a las pruebas, quiero hablar un poco del controlador. El controlador profesional de AMD, que es completamente diferente al controlador Adrenalin tradicional que ustedes conocen para tarjetas de video gamer. Acá no voy a hablar de Quadro, ya que yo no conozco el driver de Quadro y me voy a centrar solamente en el driver de la Radeon Pro, que es el driver azul tan lindo que ustedes ven ahí atrás, que la verdad está bastante vistoso. Para empezar, decirles que cuando recién salió Vega Frontier, como era, digamos, un early access, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De lo que iba a ser Vega, al principio AMD tenía los controladores sumamente verdes, ¿no? Y de hecho, así como en los Threadripper había un switch, hay un switch que te deja elegir modo Pro o modo gamer. En las tarjetas de video estas Vega Frontier, al principio el controlador te dejaba cambiar del modo gamer al modo Pro. La diferencia en realidad era poca, no se notaba prácticamente en ningún escenario. Y en realidad esto fue mutando a tal punto de que ahora no te deja ya hacer ese cambio del modo gamer al modo pro. El controlador es completamente diferente y a mí lo que menos me gustó del controlador, pese a que ya les adelanto, el controlador profesional mejora radicalmente el rendimiento de la gráfica en aplicaciones profesionales. O sea, yo probé usar el controlador Adrenalin, ¿no? En esta gráfica, o sea, el driver de la Vega 64 en esta gráfica, y probé usar el driver profesional y debo decir que, por ejemplo, en Katia y en Maya tuve casi prácticamente un 50% de mejora solo cambiando el driver. O sea, es mucha diferencia, solo cambiando el driver. Eso ya lo van a ver en las pruebas. Pero también decirles que, por ejemplo, el controlador Enterprise, el controlador Pro, no incluye Wattman. Entonces, en efecto, si queremos hacerle Undervolt a la Vega, que es donde en escenarios de juegos vemos una diferencia notable de rendimiento, y muy a pesar de que estos sean chips bineados que undervoltean pero increíblemente bien. O sea, estas son las Vega que mejor undervoltean. Irónicamente, aunque estas sean las que mejor undervoltean, el controlador Enterprise no tiene Wattman y no se le puede hacer undervolt. Si queremos hacer undervolt en esta gráfica, tenemos que borrar el controlador Enterprise con el software para eliminar el controlador, luego instalar el driver Adrenalin y luego alterar un valor en el registro de Windows, sí, es bastante aparatoso, para forzar el controlador gamer normal. Porque si no, cuando tú instalas el driver Adrenalin en esta gráfica, cuando termina de instalar y se reinicia, se va a iniciar como software Pro y no como software de Adrenalin. O sea, en efecto y traduciendo, si ustedes descargan el driver Adrenalin, la última versión, en esta gráfica y lo instalan en esta gráfica, cuando se reinicie la máquina les va a aparecer un driver bugueado, ¿no? Profesional, que le van a faltar un montón de cosas, obvio, porque ustedes descargaron el Adrenalin y no descargaron el driver Pro. Entonces se va a instalar de manera forzada un driver que no es para la gráfica se va a dar cuenta y les va, digamos, a cambiar la skin y les va de igual manera a deshabilitar los comandos del driver Adrenalin. Pero como ustedes no descargaron el driver Pro, les van a faltar digamos, las opciones del driver Pro. En efecto, se va a buguear todo. Entonces lo que hay que hacer es instalar el driver Adrenalin, luego ir al registro, editar un par de cositas pequeñas y ahí sí, cuando uno reinicia la máquina, va a tener el driver Adrenalin completamente funcional. Así que, en efecto, si ustedes tienen una
Radeon Vega Frontier, y si tienen pensado comprar una, directamente no instalen el controlador de juegos, instalen el que lleva, que es el Pro. ¿Cuáles son las ventajas del Radeon Pro? Bueno, una de ellas es que tenemos la posibilidad de manera nativa de usar el HBCC. Esto es increíble, o sea, ustedes meten la gráfica y todas sus aplicaciones, todas van a detectar como que la gráfica tiene más memoria VRAM que la que trae en efecto. O sea, esta gráfica viene con 16 GB de VRAM HBM2. Y cuando ustedes inician una aplicación, cualquiera, sea un juego, sea lo que sea, les voy a decir que la gráfica tiene 24 GB, o sea, 8 GB más de los que realmente trae. Esto es por el HBCC, que es una tecnología que permite usar memorias externas, ¿no? M2 o lo que sea, como memoria VRAM. Y realmente funciona muy bien. Yo probé saturar y llenar toda la VRAM de esta gráfica, y cuando hago uso de los SSD como VRAM, o sea, lo que hago es selecciono una pequeña parte del SSD, en este caso 8 GB, que es lo que hace por defecto, y ahí uno puede usar esa memoria asignada, parte del SSD, como memoria VRAM. Y debo decir que funciona muy pero muy bien. Sí que es verdad que se pierde un poco de rendimiento, pero en CAD o, por ejemplo, cuando estoy haciendo un modelo muy grande o estoy haciendo un render muy pesado y uso la memoria VRAM de la gráfica, realmente no siento que pierda rendimiento al hacer uso de la tecnología HBCC. Así que la verdad me encantó, HBCC funciona muy bien. También tenemos otras funciones como Infinity Pro o, bueno, la posibilidad de usar monitores con profundidad de color de 10 bits, que eso está muy bien en el caso de entornos profesionales. Yo acá no tengo ningún monitor con profundidad de color de 10 bits, así que no tiene sentido para mí esa tecnología. Pero digo, para aquellas personas que sean editores o trabajadores profesionales que usen monitores de profundidad de color a 10 bits, en una Radeon profesional como esta ustedes van a poder hacer uso de esa tecnología. También tenemos algo que me gustó bastante en el software profesional, que es el AMD Image Boost, que esto lo que hace es mejorar el contraste y el anti-aliasing y mejora cómo se ve, ¿no? Ahí los volúmenes y los polígonos en 3D Max, eso está muy bueno. Se nota bastante, y cuando no está lo extrañas porque realmente se ve mucho mejor y no te hace perder nada de rendimiento. Es un poco como hay en el driver Adrenalin, la tecnología de el Radeon Sharpening, que no te hace perder ninguna FPS. Bueno, acá es lo mismo. Hay una opción que te mejora el rendimiento y la visualización de los modelos 3D sin perder rendimiento, y eso está muy bien. Digo, eso es algo que tampoco vi en el software del Adrenalin. Así que me parece una diferencia muy notable a favor del Enterprise. Ahora, cosas que no vas a encontrar en el software Enterprise. Bueno, primero que nada, Wattman. Así que olvídate de hacer Undervolt en estas gráficas que undervoltean tan bien, con silicios tan buenos. No se puede hacer Undervolt. Si quieres hacer Undervolt tenés que instalar el software Gamer. Eso en primer lugar. Tampoco tenés opciones como Radeon Chill o Radeon Anti-Lag o Image Sharpening para juegos. Esas tecnologías no están en el controlador Enterprise, ya que, como les comento antes, esas son tecnologías que se usan en los juegos y estas no son precisamente gráficas orientadas para videojuegos. Y la otra gran diferencia que hay entre esta tarjeta de video y la Vega 64, como ya les comenté antes, es la calidad del silicio. Yo tenía una RX Vega 64, el modelo Strix de Asus, que realmente es una gráfica hermosa. Yo la tuve en el canal, la mostré, le hice pruebas, le hice Undervolt, ustedes vieron todo sobre esa gráfica, realmente da un muy buen rendimiento. Pero esta gráfica, muchachos, con Undervolt o sin Undervolt no superó los 210 watts. Realmente consume mucho menos, se nota que es un chip que consume mucho menos que el de la Vega 64. Tenemos la misma cantidad de shaders, la misma cantidad de unidades de cómputo, la misma interfaz de memoria. Acá tenemos 16 GB de VRAM HBM2 en lugar de 8, o sea, tenemos el doble de VRAM que una Vega 64 en esta tarjeta. Eso ayuda bastante, como les decía. Pero sí se nota que, pese a tener más VRAM, se nota que estas gráficas consumen mucho menos. Al hacerle Undervolt a esta gráfica, yo obtuve un resultado impecable de unos 207 watts de consumo, que realmente me dejó súper impresionado. Realmente nada que decir. Teníamos 200 y pico watts de consumo en la Vega 64 con Undervolt y el Power Limit aumentado, y esta, como les digo, apenas superando los 200 watts. Ya mejora el consumo de la Vega 64 en modo balanceado. Realmente me dejó súper impresionado, y realmente el Undervolt en estas gráficas funcionan increíblemente bien. El software Enterprise, como ya habrán visto en la foto, no
es tan bueno en juegos porque no logra hacer que la gráfica mantenga las frecuencias boost todo el rato. O sea, esta gráfica tiene una frecuencia boost de 1600 MHz y es una frecuencia que no se alcanza casi nunca en juegos. No por un tema de freno térmico, sino porque simplemente no se alcanza. En cambio, cuando estamos renderizando o encodeando o haciendo algún trabajo profesional, ahí sí se ve constantemente 1600 MHz todo el tiempo sin tocar nada. Otro punto para el controlador profesional. Y en fin, yo creo que de todo punto de vista, muchachos, este producto es superior a una Vega 64 de todo punto de vista. En cuanto a hardware, en cuanto a optimización, en cuanto a calidad de silicio y de todo punto de vista creo que es un producto mejor. Así que ahora sí, muchachos, luego de haber dicho todo esto y haber explicado toda esta gran cantidad de conceptos, espero que no se hayan perdido mucho. ¿Qué les parece si vamos ahora a ver algunas pruebas de rendimiento directamente a la pantalla para que ustedes vean cómo se comporta esta gráfica contra otras tarjetas profesionales y otras tarjetas de video Radeon y Nvidia bastante conocidas de ahora? Bueno, y antes de empezar con las pruebas quiero aclarar un par de cosas. Traté de seleccionar pruebas de diferentes categorías, diferentes entornos de trabajo, pruebas de renderizado por GPU, pruebas de cálculo por OpenCL, pruebas de rendimiento en entornos de modelado, en Viewport, en CAD y demás. Y también, bueno, después más adelante pruebas en videojuegos. Para estas pruebas yo lo que hice fue, bueno, una búsqueda bastante tediosa, ¿no? De cada uno de los modelos, en cada uno de los benchmarks, ¿ok? De la versión específica de ese benchmark, porque los resultados pueden variar entre las diferentes versiones, ¿ok? Y luego me hice un chart con estos resultados, que ustedes les voy a dejar, como les dije antes, el link en la descripción para que ustedes puedan chequear estas reviews por si les queda alguna duda. A estos charts yo les agregué, ¿ok? El resultado de la Vega Frontier con el controlador Enterprise Stock y con el controlador Adrenaline con Undervolt. En efecto, van a ver dos resultados de la Frontier con las dos versiones de controlador, para que vean más o menos en cada uno de los escenarios qué diferencia puede hacer solamente el cambio del driver. Así que empezamos con Blender y es el renderizado del auto del BMW, se llama así, Blender BMW. En este caso es bastante lineal, como les dije antes. La gráfica más potente va a ser la que termina el render antes de tiempo y ya está. Acá no hay mucho más para agregar. La gráfica con más potencia bruta va a ser la que termine antes. Por eso vemos ahí a las tarjetas gráficas más potentes que hay ahora mismo arriba del todo, que son las que demoran menos, y luego, independientemente de la versión de controlador que usemos, va a ser lo mismo. De hecho, la Vega Frontier con el controlador Adrenaline, irónicamente en este caso, termina el render sensiblemente más rápido, porque tiene, como les digo, una frecuencia un poco mayor y logra hacer el render en un poco menos de tiempo. Pero ahí ven que se respeta lo que les decía antes, ¿no? La curva de la cantidad de shaders, de CUDA core, de stream procesos. Cuanto más tenga la gráfica, más rápido va a terminar el render, ya que más potencia bruta va a tener. Así que para Blender creo que es un buen resultado. No le envidia nada a gráficas que son mucho más caras. Por supuesto, las cuadros que están ahí son mucho más costosas. De hecho, vemos a la Vega Frontier superar por bastante a la Quadro P6000, que es una gráfica para Workstation absolutamente increíble. Precio-calidad, aunque no lo crean, usar el término precio-calidad en esta clase de gráficas es un poco irónico, pero sí, la Quadro P6000 costando más de $1000 usada, es una gráfica precio-calidad muy buena para uso profesional. Y vemos a la Vega costando una fracción de esta, superarla en esta prueba N. Y este escenario de renderizado por GPU, ustedes lo van a ver si se van a cualquier otro tipo de render, cualquier otro tipo de imagen, cualquier otro tipo de escenario que haga renderizado por GPU. Bueno, ustedes pueden esperar un resultado similar a este, como les decía antes, donde la gráfica más potente, en este caso la RTX 2080 Ti o la Quadro RTX 8000, o también, por supuesto, que no la incluí, pero también la Titan RTX, las gráficas más potentes que hay ahora mismo, son las que hacen el render antes porque son las que tienen más potencia. Y fin, no hay mucho más vuelta en este apartado. Es un cálculo de fuerza bruta y nada más. Y también, como les decía antes, tampoco tiene sentido comprarse una GPU para Workstation super cara como una Quadro si ustedes solamente se van a dedicar a renderizado por GPU, por ejemplo en Blender, porque con una tarjeta gamer más barata que una Quadro ustedes pueden lograr un mejor resultado en este tipo de escenarios.
La siguiente prueba que decidí realizar es una muy interesante y esta es LuxMark 3.1, en concreto el benchmark LuxBall, que es donde se renderiza una bola con todas las sombras ahí, y este es un renderizado por GPU, pero que es netamente hecho en OpenGL. Y acá sí que es donde realmente mejor se ve la potencia bruta de GCN, la potencia bruta de cómputo de las tarjetas de video Radeon. Es el único escenario donde la Radeon 7 y las Vega se llevan básicamente por delante a todas las tarjetas de video Nvidia con las que compiten. Es el mejor escenario para AMD y ya les adelanto la única prueba donde le va tan bien a la Radeon 7, pese a que no es una gráfica netamente profesional y que tampoco utiliza driver profesional. Sin embargo, acá vemos que la gráfica alcanza la friolera de los 50.000 puntos. Esto, como les dije antes, ustedes lo pueden verificar en la review que les dejo abajo. Ahí también incluyo la prueba de la Radeon Frontier, como les dije antes, con el controlador profesional y con el controlador Adrenalin con Undervolt. Acá, al igual que en la prueba anterior, el controlador Adrenalin da mejor resultado porque la gráfica sostiene por más tiempo las frecuencias mayores por el Undervolt. Porque yo le hice Undervolt, anduve haciendo tweaking en las frecuencias, de las memorias y de todo, y logré ahí un overclocking y una mejora sustancial del rendimiento. Y como esto no se puede hacer con el driver profesional, en este caso, en esta prueba también logré mejor resultado con el driver Adrenalin. Pero lo que importa es que acá, al igual que la prueba anterior, vemos un excelente resultado para Vega en el caso de esta prueba de renderizado por OpenCL. Así que todas las pruebas y todos los renders que ustedes vayan a hacer por pruebas de OpenCL, acá también tienen como las gráficas sacan su potencia mediante fuerza bruta. O sea, acá no es tanto controlador, no es tanto si es Quadro o si es GeForce o si es Radeon o si es Radeon Pro. La gráfica con la mayor fuerza bruta va a ser la que va a tener mejor rendimiento. Continuando con las pruebas profesionales, ahora voy a hacer uso de una herramienta que es sumamente útil y que se las recomiendo, que es gratuita, que se llama SpecViewPref, en este caso la versión 13, que es un paquete de benchmark que incluye consigo un montón de pruebas en diferentes escenarios donde emula diferentes software de modelado y de trabajo profesional. En este caso, la primera es la de 3D Max. Y acá estaríamos simulando cómo sería la experiencia en diferentes modelos de 3D Max bastante complejos. Y acá ya empezamos a ver algunas cosas bastante interesantes. La verdad, bastante interesantes que ya nos dejan, ver cómo el controlador y cómo si las tarjetas Quadro pueden llegar a tener bastantes ventajas. Primero que nada, ya ven que la Vega Frontier, solamente con instalar el driver profesional, ya es sustancialmente más rápida que la misma Vega Frontier, pero con el driver para gaming. ¿Por qué? Porque el driver para gaming no incluye optimizaciones para 3D Max como si incluye el driver profesional. Ahí tienen una de las diferencias, es sustancialmente mayor. También vemos cómo la Vega Frontier, usando el driver profesional, supera a la Radeon 7. Gráfica que, como vimos antes, es mucho más potente, por ejemplo, en escenarios como LuxMark. Haciendo cálculos por OpenGL, la Radeon 7 es mucho más potente, muchísimo más potente que la Vega Frontier. Sin embargo, la Vega Frontier es más rápida en 3D Max. También, por ejemplo, la Quadro P2000, una gráfica bastante sencilla y bastante económica dentro de las Quadro, vemos superando, ¿no?, a una RX 570, cosa que si vamos a un juego, por ejemplo, veríamos que la 570 sería sustancialmente más rápida que la P2000. Sin embargo, la P2000, pese a ser una gráfica barata, económica, ya logra casi 100 FPS. Y por supuesto, las gráficas más potentes para Workstation, ¿no?, la RTX 8000, la 2080 Ti también logra un resultado bastante impresionante en esta prueba en 3D Max. Y por supuesto la Quadro P6000, como les decía antes, ahí logrando un espectacular rendimiento. De todas maneras, la Radeon Frontier no se queda muy lejos de la Quadro P6000 y logra incluso superar sensiblemente a la Quadro RTX 4000. Ambas mucho más caras que la tarjeta gráfica en cuestión. Pasamos ahora a otra prueba muy interesante. En este caso tenemos Autodesk Katia. Este es otro programa de modelado que también usa Viewport, y acá se empieza a intensificar todavía más lo que les decía antes, como gráficas que son increíblemente buenas e increíblemente potentes para jugar,
pueden no llevarse tan bien como otras gráficas en este tipo de escenarios. En este caso vemos lo mismo que veíamos en 3D Max. Vemos primero que nada a la Frontier con su driver Pro, ¿no? Con su driver Enterprise, superar por bastante a la misma tarjeta gráfica, pero con el driver para juegos. Vemos una diferencia que se aprecia y que es sustancial. Al mismo tiempo, vemos también cómo la Frontier queda bastante bien parada si la comparamos con la Quadro P6000 y con la RTX 4000. Repito lo que decía antes, ambas tarjetas gráficas bastante más caras que la Frontier. Sin embargo, ahí la Frontier no se queda tan lejos en escenarios de modelado como Katia. Lo curioso de este benchmark, lo curioso de esta prueba y de este escenario es ver, ¿no?, cómo una Quadro P2000 puede superar a una GTX 1080 Ti, siendo la GTX 1080 Ti mucho más potente que la P2000 en casi cualquier escenario, sea gamer o de renderizado o de lo que sea. La P2000, por cómo está optimizada, logra incluso superar a la 1080 Ti. Incluso la RTX 2080 Ti se queda por debajo de la Frontier y de la Quadro RTX 4000, que son, bueno, ambas gráficas mucho menos potentes que la RTX 2080 Ti. Por eso creo que es bastante importante estudiar, ¿no?, el escenario donde ustedes van a usar la gráfica, ya que, bueno, algunas gráficas están pensadas para ciertos escenarios y, como están viendo en las pruebas, pueden dar mejor rendimiento. Y vuelvo a repetir, sin temor de sonar reiterativo, ustedes pueden chequear estos resultados en reviews de, bueno, sitios plenamente confiables, plenamente profesionales, ¿no? Y que, bueno, yo acá no estoy inventando nada, estoy simplemente poniendo los datos que pude reunir. Los datos de la Vega son los que yo obtuve con mis pruebas y los datos que están ahí ustedes los pueden sacar de la web. Pero sí, muchachos, al igual que ustedes, a mí me costó bastante creer que una Quadro P2000 pueda superar a una GTX 1080 Ti. Pero bueno, acá lo ven, Autodesk Katia se lleva mejor con las Quadro y con las tarjetas video profesionales. Bueno, y acá vemos otra prueba que esta es absolutamente increíble y que me obligó, aunque no lo crean, a meterme en diferentes foros de ingeniería, porque la verdad que yo en un principio no me terminaba de creer estas cifras. Pensé que algo estaba mal, no podía ser, pero realmente a mí esta prueba me voló completamente la cabeza. Esto es Siemens NX, este es otro software de modelado. Es un software que se usa bastante, por ejemplo, en ingeniería automotriz, cuando se diseñan los motores, que se meten ahí todas las piezas, ¿no?, y se hace un despiece completo del vehículo, o bueno, modelos de súper extrema complejidad. Y acá vemos cómo directamente las tarjetas de video gamers van mal, o sea, no sirven, no funcionan bien en estos ecosistemas. Es un poco extraño y es un poco raro, ¿no?, ver un chart donde la RTX 2080 Ti, una gráfica tan increíble, tan cara y tan buena, quede tan mal parada, y una GTX 1080 Ti también quede tan mal parada, y que incluso una RX 570 sea más rápida. Es un poco difícil de creer, pero créanme que me metí en varios foros, en varias reviews, y los números eran siempre así, eran siempre iguales. Las gráficas para juegos, muchachos, en esta clase de ecosistemas no sirven, no funcionan, no dan un resultado aceptable comparadas con las gráficas profesionales que sí son pensadas para este tipo de aplicaciones. También se ve curiosamente cómo el driver hace una diferencia sustancial. Vemos ahí la Vega Frontier haciendo como si fuera una Vega 64, dando ahí unas 50 FPS. Sin embargo, cuando instalamos la versión profesional del controlador, que nos permite hacer, bueno, uso de todas estas funciones de la GPU que no se usan con el controlador Adrenaline, vemos un rendimiento súper aceptable de la Frontier. Y piensen un poco en lo que les decía al principio del video, ¿no? Justamente la Nvidia Quadro P6000 con su GPU GP102, ¿no?, que es el mismo GPU que la Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, que también tiene el GPU GP102. Son las dos gráficas con el mismo GPU, sin embargo la diferencia en este escenario es absolutamente dramática. Se podría decir casi que la GTX 1080 Ti directamente no sirve en esta clase de entornos. Y he aquí por qué la P6000 es tan cara comparada con la GTX 1080 Ti. Porque si tú pones la P6000 en un juego y la comparas con la 1080 Ti, seguramente la diferencia de rendimiento sea pequeña a favor de la 1080 Ti. Sin embargo, acá en este escenario vemos
vemos como las gráficas para jugar directamente no sirven. La Vega Frontier queda bastante bien parada. En mi caso personal yo no modelo en esta clase de ecosistemas, no de Siemens, pero bueno, es interesante tener la prueba como referencia. Pero sin embargo es bastante interesante tener también la prueba para incluirla en el video, ¿no? Tenemos ahí la Quadro P2000, no es una gráfica Quadro de entrada, pero sí es una Quadro, digamos, económica. Sin embargo logra la friolera de 180 FPS, 10 veces más FPS que la GTX 1080 Ti. Estamos hablando que la Quadro RTX 4000 es prácticamente 20 veces más rápida que la GTX 2080 Ti. Así que muchachos, acá tienen un escenario donde sí realmente es necesario tener una gráfica profesional y donde se justifica la diferencia de rendimiento. Porque un ingeniero, un diseñador que usa esta clase de software directamente no podría trabajar si no se compra una gráfica profesional. La siguiente prueba que decidí realizar acá fue una propia. Esto es Archicad 23, es un software de modelado de BIM que yo uso muchísimo para mis proyectos. Acá es por OpenGL, así que no hay problema, la gráfica puede mover los modelos sin problema. Acá el rendimiento obviamente está ligado a qué tan complejo sea el modelo. Sí que es verdad que acá se puede usar bastante memoria de video cuando se trabaja con texturas, pero durante el modelado realmente la experiencia es óptima y esta gráfica por supuesto no da ningún tipo de problema y también puede notar que sí es sustancialmente más rápida que la Fury que tenía antes. Acá no incluyo ningún chart, ninguna tabla comparativa porque obviamente no tengo las demás gráficas para probar Archicad, pero sí les puedo decir que si ustedes quieren trabajar en Revit o Archicad o algún tipo de programa que sea de ecosistema BIM y basado en OpenGL, la gráfica Radeon Vega va a ir estupendamente bien, sea la Vega 64, Vega 56 o la Frontier, por supuesto que lo va a hacer todavía mejor. Así que ningún problema en ecosistemas BIM, no me extiendo más porque realmente acá el rendimiento es perfecto. Otra prueba que decidí hacer también bastante interesante fue un renderizado por Lumion. El que conozca sobre la arquitectura y sobre el tema sabrá que Lumion es una auténtica revolución. Es un software de renderizado vía GPU que logra resultados en arquitectura bastante decentes. Aún estamos bastante lejos de los resultados que se logran en renders por CPU, como por ejemplo en Corona o en Cinema 4D. Pero, sin embargo, los resultados son bastante impresionantes. La verdad que si ustedes quieren modelar por GPU y no necesitan tampoco un detalle tan súper bestial y realista, Lumion es una alternativa muy buena ya que saca los renders muy rápidos. Si su GPU es potente como esta Vega Frontier, ustedes van a poder hacer renders como este en menos de 20-30 segundos. Realmente es absolutamente rápida. También depende de la calidad del render, de la cantidad de efectos que le pongan, si le ponen luz de cielo, si le ponen reflejos de alta calidad, si le ponen ray tracing a todo. Acá depende de muchas cosas, pero Vega Frontier para renderizado por GPU por Lumion es muy rápida y realmente no da ningún problema. Es una gráfica exquisita como les mostraba antes para renderizado por GPU. Bueno, y antes de pasar a las conclusiones, no podía dejar de lado una prueba tan importante como esta. ¿Qué tan rápido es Vega Frontier exportando un video, haciendo encodeo en Vegas Pro? El programa que estoy usando actualmente para hacer los videos. Yo usaba Premiere como todo el mundo, pero me di cuenta que la exportación y el encodeo de video con la Vega en Vegas Pro, en Sony Vegas Pro, es absurdamente rápido. Es muy rápido. Yo no sabía, realmente no sabía que funcionaba tan bien este plugin, y Vegas Frontier es estúpidamente rápida para exportar videos en Vegas Pro. Así que si ustedes son creadores de contenido y tienen una tarjeta gráfica Vega cualquiera, háganme caso, recomendación personal de Guille Gemi. Prueben Vegas Pro para exportar los videos porque realmente es absurdamente rápido cómo se exportan los videos. Acá tengo dos ejemplos. Primero que nada, el video que subí la vez pasada, un video de aproximadamente unos 10-11 minutos que se exportó en tan solo 5 minutos. Fue realmente muy rápido. O sea, el video de 10 minutos que yo hice se exportó en 4K a 30 FPS en tan solo 5 minutos con el plugin de BCE
de Radeon. Y después otra prueba también de encodeo, que los que me siguen en Twitter ya la vieron, que fue un video de 30 segundos en 4K 60 FPS que se encodió a 1080p 30 FPS en tan solo 10 segundos. O sea, en un tercio de tiempo de lo que dura el video se hace la exportación de 4K a 1080p. O sea, es más que en tiempo real. Es realmente una cosa increíble y una maravilla lo rápido que es Vega haciendo exportación de videos en Vegas Pro. Esto también lo confirmó Gamer Nexus en la review que le hizo a las tarjetas de video Workstation y pudo demostrar que las Vega también funcionaban estupendamente bien en ecosistemas de Vegas Pro. Así que Vegas Pro, aunque no sea el editor que más me guste, sí debo decir que es donde mejor trabaja el hardware que tengo actualmente y por eso es el que estoy usando ahora para editar los videos. Y como toda tarjeta de video, no íbamos a dejar la review sin hacer alguna que otra prueba en videojuegos. Acá no me voy a extender mucho porque, bueno, primero que nada yo uso la gráfica más para trabajar que para jugar, pero está bueno ver cómo rinde una GPU así en videojuegos. Por más de que, bueno, en un principio AMD dijo que esta gráfica no era orientada para el público gamer, yo creo que eso en realidad fue una excusa porque todavía en ese momento cuando salió Vega Frontier no tenían terminados los drivers y bueno, creo que eso fue un poco problemático para el lanzamiento de las gráficas. Voy a probar 3 videojuegos que yo juego habitualmente, ¿no? Shadow of the Tomb Raider, Dota 2 y Assassin's Creed Odyssey, que creo que representan bien escenarios de juegos competitivos, juegos pesados, actuales, digo, un poco de todo. No me voy a extender mucho, pero para que ustedes vean más o menos cómo rinde esta gráfica. Y la verdad que nada que decir, rinde espectacular. O sea, en 1440p con todos los gráficos al máximo, Shadow of the Tomb Raider, 75 FPS, casi todo el rato, sin problema. Acá no hay mucha diferencia con la Vega 64 que tenía antes, rinde lo mismo. Sí que es verdad que con el controlador Adrenaline logramos un mejor rendimiento mediante el Undervolt seguro, o sea, se dispara bastante el rendimiento, sobre todo ahí les muestro, ven, a 1080p con el controlador Adrenaline. Si dejo todo en stock y no toco nada, hay un freno térmico brutal porque la velocidad del ventilador se mantiene por debajo del 30% todo el rato. Entonces, claro, eso le provoca a la gráfica un freno térmico. Esto, cuando nos metemos a tocar la gráfica en el controlador Adrenaline, ya enseguida eliminamos el freno térmico, aumentando la velocidad del ventilador y haciéndole undervolt. Y así logramos que el rendimiento, bueno, ahí lo están viendo en las imágenes, aumente dramáticamente, ¿no? No es una diferencia tampoco absoluta de que dé el doble de FPS, pero sí logramos prácticamente un 20% de mejora en Shadow of the Tomb Raider a DirectX 12 a 1080p con la misma configuración de gráficos en Ultra, ¿no? Así que digo, esto se aplica para todas las Vega y la Frontier, como les decía al principio de la review, no es la excepción. Con el controlador profesional en este caso es lo mismo, digo, no se puede hacer undervolt, pero hay una mejor gestión de la temperatura, de la velocidad del fan, digo, la tarjeta no tiene freno térmico, funciona muy bien, digo, incluso anda mejor que con el driver Adrenaline en stock. No se puede hacer undervolt, pero por lo menos no tenemos freno térmico y el juego se desenvuelve sin problema. Así que para 1440p y gráficos altos, gráficos máximos por encima de 60 FPS, para aquellas personas que sean no profesionales y estén trabajando todo el tiempo y cada tanto quieran ahí jugar a algo, digo, obviamente no es la mejor experiencia gamer del mundo, porque para eso tenemos las RTX 2070, 2060 Super o las 5700 XT, gráficas así que son 100% pensadas para los gamers, pero sin embargo con estas gráficas profesionales también podemos jugar sin ningún problema a 1440p y gráficos altos o gráficos máximos sin demasiada dificultad. Si pasamos ahora a un juego más liviano como Dota 2, gráficamente hablando, ¿no? Acá no hay problema, tenemos por encima de 100 FPS todo el tiempo a 1440p con todo al máximo, así que sin dudas no hay problema para jugar cualquier tipo de eSport, sea Dota, sea Fortnite, sea League of Legends, sea CSGO, no hay drama. Esta gráfica es overkill absolutamente y no les va a dar ningún problema. Así que muchachos, ya vimos las pruebas de rendimiento en juegos, ya vimos las pruebas de rendimiento en el mundo profesional. No sé qué les parece a ustedes, pero antes de que el video se haga más largo, vámonos ahora sí a unas conclusiones finales. Y bueno muchachos, hasta acá llegamos con el video. Espero que no se hayan aburrido, que no haya sido muy largo, espero que hayan aprendido algo.
Realmente intenté comentarles todo lo que pude sobre esta gráfica, tampoco es que la tenga hace ya tantos meses como para darles más información, pero creo que está súper interesante. Realmente me ha parecido una de las tarjetas más interesantes que he probado hasta ahora. Creo que hasta el momento nadie, por lo menos de este lado del mundo, había hablado sobre esta gráfica, así que me parecía importante, pese a que no es un modelo de los más nuevos, me parecía súper interesante y súper también constructivo, ¿no? Aportar algo distinto y que ustedes puedan conocer un poco más sobre este tipo de producto. Así que muchachos, no hay más nada que decir. A mí me ha encantado esta gráfica, me deja jugar a todo, me da un rendimiento en juegos espectacular a 1080p, 1440p, incluso con controlador Enterprise. Puedo jugar a todo sin problema. El rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD, como 3D Max, como Maya, como Katia es espectacular. Ya lo vieron en las pruebas ahí de rendimiento comparado con otras gráficas cuadro que son mucho más costosas que esta. Así que no sé qué más decirles. El renderizado por GPU, como siempre, como con todas las Vegas, es exquisito. Esta gráfica renderizando es muy rápida, o sea, es muy rápida, teniendo en cuenta el precio de esta gráfica. A mí no me costó tan cara, es un producto ya discontinuado, que nuevo no se consigue, así que por eso también me parecía súper interesante traerlos para que ustedes lo vieran en el canal. Físicamente la gráfica, en lo que respecta a la apariencia, me encanta cómo se ve, ese color azul es realmente increíble. Así que nada, muchachos, no sé qué más decirles. Cualquier duda que tengan me la ponen en comentarios, que yo con mucho gusto lo voy a estar respondiendo, por supuesto. Y si alguno de ustedes quiere comprarse una gráfica de estas o tiene pensado comprarse una Radeon Pro y quiere saber alguna información más en específico que yo no haya dicho en el video, me puede contactar por Twitter o por Instagram, que ahí yo voy a estar respondiendo todas las preguntas, sobre todo en Twitter, que ahí respondo casi todo lo que me escribe. Así que bueno, gente, ahora sí me voy despidiendo. Gracias por quedarse hasta el final del video, como siempre, los que se quedan hasta el final, que aguantan todo lo que duran mis videos. Si este video les gustó, por favor suscríbanse para ver más videos así, que no cuesta nada, es gratis y me están motivando a subir más videos más seguido. Y como les decía antes, síganme en Twitter e Instagram para más contacto directo y para enterarse de todas las novedades del canal antes de que lleguen a YouTube. Nada más, muchachos, gracias por el aguante y el apoyo constante que me dan. Espero que hayan aprendido algo y bueno, yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.